Constantemente escuchamos a los hombres hacer promesas, promesas que en su gran mayoría no cumplen o no pueden cumplir. Muchas veces las promesas son bien intencionadas, pero como bien dice el salmista, no podemos confiar en hombre ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Siempre les he dicho, para que lo tengamos claro, el poder del ser humano es limitado. El único que tiene poder ilimitado es Dios. El único ser perfecto se llama Dios. Y es por eso que si nosotros somos capaces de creer y esperar en una promesa que procede de un ser humano, ¿cómo no vamos nosotros a confiar, depender y poner toda nuestra esperanza en lo que Dios nos ha prometido? En Éxodo capítulo 19 y su versículo 5 dice la palabra: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Ve usted? Toda la tierra, todo lo creado, a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Y es por eso que Dios sí puede disponer de todas las cosas y Él tiene el poder de dársela a quien Él quiere. Y en estos últimos días, en estos tiempos de guerra y de crisis, tú y yo tenemos que fundamentar, poner toda nuestra esperanza en las promesas del Señor. Este es el tiempo para creer las promesas del Señor. En el Salmo 71 y su versículo 5 también declaraba el salmista: porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Y esta es la oración de un anciano. Y él está diciendo: tú has sido mi seguridad desde que yo era joven. ¿Por qué? Porque este anciano había puesto su esperanza, su confianza, había depositado su vida en las manos del Todopoderoso. Por eso él dice: seguridad mía desde mi juventud. Porque las promesas que Dios nos ha dado, no ha hecho, nos ha entregado, son fieles, son verdaderas y se cumplen. Malaquías en su capítulo 3 y su versículo 6, en la primera parte, nos da la razón por la cual nosotros tenemos que confiar en lo que Dios nos ha prometido. Y esta frase de este texto, versículo 6 de Malaquías 3, nos habla del carácter de ese Dios maravilloso, porque yo, Jehová, no cambio. ¿Ve usted? Los seres humanos cambiamos por muchas razones. Somos inestables la mayoría de las veces. Y como dije hace un rato, muchas veces, aunque tenemos el deseo de cumplir la promesa, no tenemos los medios para lograrlo. Pero el Dios Todopoderoso, dueño del cielo y la tierra, dice: yo no cambio. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que Dios dijo que hará, Él lo va a hacer. Dios nos ha dado tantas, pero tantas promesas. Hay una muy conocida en Jeremías 33:3 que dice: clama a mí y yo te responderé. Una promesa muy usada por todos nosotros. Pero la pregunta es: ¿realmente creemos nosotros que Dios responderá nuestro clamor, nuestras oraciones, nuestro llamado profundo de angustia? ¿Realmente creemos nosotros que Dios tiene la capacidad y el poder para responder
nuestras oraciones. Pues claro que sí. Y tenemos que creerlo. ¿Y sabe cuándo nosotros mostramos que le creemos a Dios en esa promesa? Cuando nosotros oramos en todo tiempo. Cuando nosotros aprendemos a esperar en su voluntad. Y también les recuerdo algo que les he enseñado, y es que toda promesa tiene un mandamiento. Por ejemplo, esta que he señalado dice que debemos clamar para que Él responda. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está dispuesto a responder nuestras oraciones, pero tenemos que clamar a Él. Esa es la parte de nosotros, clamar. La parte de Él es hacer lo imposible. Dios nos llama a una vida de oración permanente, sobre todo en estos tiempos, que Él va a responder. Otra cosa, Él no va a responder lo que nosotros pedimos por capricho o pedimos porque eso es lo que queremos. Él va a responder esas oraciones que nosotros hacemos conforme a su voluntad. Te puede pedirle todo lo que usted quiera a Dios, pero usted siempre debe recordar que usted no sabe lo que está pidiendo. Usted y yo no sabemos lo que pedimos. ¿Cuántas cosas no hemos pedido a lo largo de la vida? Y Dios no la ha contestado porque Él sabe que nos harán daño, pero quizás ha permitido que lleguen a nuestra vida y al final nos hemos dado cuenta que eso no nos convenía. Por eso debemos decir, Señor, quiero esto, pero hágase tu voluntad, no la mía. Y Dios contestará de la manera más perfecta y maravillosa para nosotros. Por eso es que la palabra dice que los pensamientos de Dios no son los nuestros y que sus planes tampoco son iguales a los de nosotros. Señor, quiero ir a tal sitio, quiero hacer tal cosa. Si eso está dentro de tus planes, si es tu voluntad, así es como debemos pedir a Dios. Y no simplemente, Señor, mira, voy a hacer esto, voy a hacer aquello y salir por ahí sin esperar que Dios conteste de la manera que está dentro de sus planes, que son planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. También en segunda de Pedro, en su capítulo 1 y los versos 3 y 4, la palabra de Dios dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Mire, no basta con oír las promesas o leerla o recibirlas en un papelito o saberlas de memoria. No basta con oír, tenemos que apropiarnos de ella porque nos han sido entregadas. Tenemos que hacerla nuestra, parte de nuestra vida. Así como dije al principio, así como usted es capaz de creerle a una persona, usted tiene por encima de todas las cosas que creer en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios nos ha prometido. Sus promesas son grandes, son preciosas, pero para poder entender esto tenemos que escudriñarlas, tenemos que creerlas, recibirlas y aplicarlas a nuestra vida, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Las promesas de Dios nos hacen parte de la naturaleza divina del Señor. Entonces, esta palabra, este versículo, es como una llave maestra. Una llave maestra es una llave diferente a las llaves que traen las cerraduras. ¿Por qué? Porque las llaves de las cerraduras pueden ser 3 o 4, pero la llave maestra tiene el poder de abrir y cerrar diferentes puertas. Y en el libro El Peregrino del escritor inglés Juan Bunyan, El progreso del peregrino, en uno de sus capítulos está la historia de Cristiano junto a su compañero de viaje llamado Esperanza.
Se apartaron de la senda y se encontraron con el gigante llamado Desesperación, ese gigante que hoy azota a tantas personas. Y este gigante los llevó como prisioneros al castillo de la duda. Ahí en ese lugar, Cristiano y Esperanza estuvieron encerrados varios días, hasta que una noche comenzaron a orar a Dios. Y en la mañana siguiente, Cristiano se levantó muy sorprendido y dijo: «¡Qué insensato he sido! Ya me recordé que en mi pecho tengo colgada una llave que abre todas las puertas del castillo de la duda». Y esa llave se llamaba la promesa. Y esa llave también la tenemos cada uno de nosotros si es que decidimos poner toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza en ese Dios precioso, maravilloso, que no cambia y que quiere bendecir nuestras vidas y quiere guiarnos por este camino que desconocemos de la mejor manera para que lleguemos a obtener la promesa más grande, que es la vida eterna. Ahora, ¿cómo nosotros podemos salir de la duda para tener fe en las promesas del Señor y por ende ver el cumplimiento de estas? Número uno, tenemos que creerlas. Tenemos que creer cada palabra que Dios nos ha dado. Eso lo hizo Abraham. Romanos capítulo 4:20 dice: «Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios». Abraham tuvo un reto difícil. Dios le hizo una promesa a Abraham cuando todo lo humano y todo lo que él podía ver y sentir era imposible de que lo que Dios le había dicho se cumpliera. Pero él decidió creer lo que Dios le había dicho. Él se fortaleció dándole la gloria a Dios, creyendo que Dios era poderoso, inmutable, suficiente para cumplir aquello que él le había dicho. También tenemos que aferrarnos con todas nuestras fuerzas, cimentar nuestra vida en las promesas del Señor. 2 Corintios 1:20 dice: «Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén». Amén significa así sea, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Hebreos 11:11 dice: «Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó». A pesar de que en el momento en que escuchó la promesa se rió, quizás titubeó, dudó, pero dice que ella luego creyó que era fiel quien lo había prometido. Cada vez que leemos las promesas de Dios en su palabra, tenemos que entender, conocer, saber quién hizo la promesa. Y esa también es una de las razones por la que la mayoría de personas vive en la inseguridad, en la desesperación y no recibe todo aquello que Dios ya le ha entregado, porque no conocen al Dios que hizo la promesa. Conocen la promesa, pero no a quien la hizo. Y es sumamente importante que conozcamos a nuestro Padre, que sepamos quién es Él, porque cuando sepamos quién es Él y conozcamos su carácter, entenderemos que lo que Él ha dicho lo hará, porque Él no miente. También la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 13: «Si fuéramos infieles, Él permanece fiel». Hay personas que malinterpretan este versículo. Bueno, la Biblia dice que yo puedo ser infiel porque Dios permanece fiel. Claro que sí, nosotros somos infieles. La mayoría de las veces, aún sin darnos cuenta. Y creo que tenemos que arrepentirnos porque no hemos sido fieles a Dios. Y Él merece nuestra lealtad, nuestra fidelidad. Hicimos un pacto con Él en el momento en que le entregamos nuestra vida.
Y ese pacto, esa promesa que le hicimos fue seguirle. Y es mejor a Dios no prometerle y cumplirle que prometerle y no cumplirle. Usted le dijo, te voy a seguir, te entrego mi vida, toma el control de mi vida, sé el Señor de mi vida. Sin embargo, ¿cuántas veces cerramos el blanco y dejamos de ser fieles a lo que le hemos prometido a Dios? Y sin embargo, a pesar de todo eso, Él permanece. ¿Usted sabe por qué Él permanece fiel? No es que Él es como un padre que sus hijos se portan mal y aún así le dan regalos. No, no, no. Dios no anda por ahí aguantándole o soportándole las cosas malas a sus hijos, añoñando a sus hijos. No, 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 no. Dice esta parte del versículo, Él no puede negarse a sí mismo. Él es perfecto, Él es fiel, Él no cambia. Él cumple lo que promete. Y por eso, aunque tú y yo somos infieles, Él permanece fiel. Pero este es un versículo que nos debe llevar a nosotros no a ser infieles, sino a ser fieles. Aquel que hasta la muerte fue fiel por cada uno de nosotros. Seguimos y dice, tenemos que aprender a ser pacientes y a esperar en las promesas del Señor. Sí, porque el hecho de que Dios dice, clama que te voy a responder. Dios no está diciendo, te voy a responder inmediatamente, tú clamas. No, tenemos que entender que el tiempo de Dios es perfecto y que solamente Dios, debemos entender esto, sabe cuándo es el momento, el instante oportuno para responder nuestras oraciones. Muchas veces en el mismo instante Dios responde porque entiende que debe ser así. Otras veces se tarda un poquito más, pero Dios siempre llega a tiempo y Dios siempre escucha nuestras oraciones y responde. ¿A quiénes? A los que son pacientes y a los que esperan. Por eso Hebreos 6:15 dice, y habiendo esperado con paciencia, no con desesperación, no con ansiedad, porque hay una espera que es ansiosa. No, 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 no. Es con paciencia, es con gozo, es con alabanza. Está hablando de Abraham. Dice, alcanzó la promesa. Y esta es otra razón por la que muchas personas no alcanzan el cumplimiento de la promesa. Creen en la promesa, saben que Dios es fiel, saben que Dios va a cumplir su parte, pero no están dispuestos a esperar el momento perfecto de Dios. Por eso, cada uno de nosotros en este tiempo y en todo tiempo debemos orar y decir con nuestro corazón, como decía el salmista en el Salmo 27:13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. No hay razón para desmayar. No hay razón para desesperarnos. No hay razón para temer si nuestra confianza y nuestra esperanza está en el Dios fiel, todopoderoso.